Millonaria grita al mecánico pobre: si logras reparar mi Ferrari, te daré $1.000.000. ¿Hasta dónde puede llegar la fe de un niño cuando el mundo solo ve un aprendiz? Hoy conocerás la historia de Lian, un pequeño mecánico que, con sus manos manchadas de grasa y un corazón guiado por Dios, enfrentó el reto más imposible de su vida: reparar el Ferrari de una mujer que no creía en milagros. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que los verdaderos tesoros no se guardan en bancos, sino en el alma. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y, si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que estás a punto de ver cambiará la manera en que crees en los milagros. El amanecer se levantaba sin brillo aquel día, como si el cielo presintiera algo fuera de lo común. En el pequeño taller de barrio, el olor a aceite y a metal gastado formaba parte de la rutina. Pero ese silencio cotidiano fue roto por el rugido de un motor que nadie esperaba. Un Ferrari rojo, reluciente como una llama en medio del polvo, se detuvo frente al portón oxidado. De él bajó una mujer de mirada altiva y pasos decididos, como quien no busca ayuda, sino demostrar poder. En ese instante, todos los mecánicos comprendieron que aquella visita no traía simple trabajo, traía una prueba. Los hombres se miraron entre sí, murmurando, intentando adivinar qué clase de problema podía tener una máquina tan perfecta. Sin embargo, no era el auto lo que emanaba tensión, sino ella. Su rostro estaba lleno de impaciencia, de orgullo y tal vez de algo más, una herida invisible que la hacía gritar más fuerte de lo necesario. A veces, quienes parecen más fuertes solo buscan una razón para creer de nuevo. Y así, sin imaginarlo, aquella mujer rica estaba a punto de encontrarse con alguien que le recordaría lo que realmente vale un corazón humilde. El taller, con sus paredes manchadas de grasa, se transformó en escenario de algo sagrado, un encuentro entre el orgullo y la sencillez. Los hombres mayores, acostumbrados a los motores viejos, no sabían si admirar o temer aquel Ferrari. Los más jóvenes solo soñaban con tocarlo una vez en la vida. Y sin embargo, ninguno imaginaba que el verdadero milagro no saldría del auto, sino del alma de un niño que observaba en silencio, con el corazón latiendo como un tambor. Hay momentos en la vida en que Dios prepara escenarios discretos para revelar su grandeza. No lo hace entre aplausos ni luces, sino en lugares simples, donde la fe todavía tiene espacio para florecer. Ese taller era uno de esos lugares. Las paredes no sabían de lujo, pero conocían la honestidad del trabajo. Y allí, en medio del ruido de herramientas y sueños apagados, la vida estaba a punto de cambiar para todos, porque incluso el hierro más frío puede brillar cuando lo toca un corazón encendido por la fe. La mujer, con su traje impecable y su perfume caro, no podía imaginar que aquella visita no se trataba de reparar un coche, sino de reparar algo dentro de sí misma. Así actúa la providencia. Usa lo inesperado para enseñarnos lo esencial. El dinero, el lujo, la fama, todo puede perder su sentido cuando el alma siente hambre de verdad. Y justo ahí, donde ella pensaba que venía a probar a otros, descubriría que sería puesta a prueba. Y así comenzó la historia que el cielo ya había escrito. Una historia de orgullo y humildad, de ruido y silencio, de riqueza y fe. Mientras la mujer cruzaba los brazos y los hombres observaban asombrados, un niño limpiaba sus manos en un trapo viejo y miraba el Ferrari con curiosidad pura, sin miedo ni pretensión. No sabía aún que Dios había elegido ese instante, ese lugar y ese motor para mostrar al mundo que los milagros existen, pero se visten de trabajo, valentía y corazón. El eco de su voz retumbó como un trueno en el corazón del taller. $1.000.000, repitieron algunos, incrédulos, mientras otros soltaron una risa nerviosa.
Aquella promesa no parecía real, sino un desafío envuelto en arrogancia. La mujer hablaba con la seguridad de quien está acostumbrada a comprarlo todo, incluso la voluntad de las personas. Pero lo que no sabía es que hay cosas, como la fe, la humildad y la determinación, que no tienen precio. Y justo ese día, Dios se encargaría de recordárselo. Los mecánicos se quedaron inmóviles, con los ojos clavados en el Ferrari como si fuera un tesoro intocable. Nadie se atrevía a aceptar aquel reto, porque sabían que el auto no solo estaba averiado, sino que era una trampa para el orgullo. ¿Cómo reparar algo tan fino en un taller tan pobre? Parecía imposible. Sin embargo, la vida tiene su manera de sorprender a quienes no creen en los milagros. Porque donde todos ven límites, Dios ve oportunidades. Entre murmullos y dudas, una figura pequeña avanzó desde el fondo del taller. Era Liam, un muchacho de 13 años, delgado, con la ropa manchada de grasa y la mirada encendida de curiosidad. Nadie esperaba que él hablara, pero su voz, aunque suave, sonó firme. «Yo puedo intentarlo». El silencio que siguió fue casi sagrado. Los hombres lo miraron con desconcierto, y la mujer, alzando una ceja, dejó escapar una sonrisa burlona. En su mente, aquel niño no era más que un juego, una forma de pasar el rato. A veces el mundo subestima lo pequeño, pero Dios, que todo lo ve, se complace en levantar lo humilde para avergonzar lo soberbio. Liam no tenía estudios, ni herramientas modernas, ni experiencia con autos de lujo. Lo único que tenía era su fe, sus manos dispuestas y un corazón que no conocía el miedo. Y eso, aunque parezca poco, es suficiente para mover montañas, encender motores y cambiar destinos. El maestro del taller intentó detenerlo, temiendo que el niño se metiera en problemas. «Liam, esto no es para ti», le dijo con voz grave. Pero él solo bajó la mirada un instante y murmuró algo que quedaría grabado para siempre. «Los motores también sienten, solo hay que saber escucharlos». Y en ese momento, algo cambió. Lo que era una escena de desafío comenzó a convertirse en una lección de vida para todos los presentes. El taller entero se llenó de una energía distinta, una mezcla de respeto y esperanza. La mujer cruzó los brazos, impaciente. No creía que aquel niño pudiera hacer nada, pero el cielo ya había tomado nota de esa incredulidad, porque cuando una historia es guiada por fe, los resultados superan toda lógica humana. Y así, mientras los demás miraban con desconfianza, un niño se preparaba para demostrar que los milagros no se hacen con dinero, sino con corazón, trabajo y la ayuda invisible de Dios. Liam no era más que un aprendiz. Había llegado al taller meses atrás, con una caja de herramientas viejas y una sonrisa tímida. Nadie apostaba mucho por él, pero todos sabían que tenía algo especial, una calma que no era de este mundo. Mientras otros veían piezas, él veía propósitos. Mientras otros oían ruido, él escuchaba vida. Por eso, cuando se acercó al Ferrari, no lo hizo por ambición, sino por fe. Quería aprender, servir y probar que hasta lo pequeño puede brillar si se hace con amor. El maestro lo observaba con el corazón dividido entre orgullo y miedo. Sabía que el niño tenía talento, pero también que aquel reto podía humillarlo. «No te metas en esto, Liam», le dijo en voz baja. «No queremos más burlas». Pero Liam no buscaba reconocimiento, buscaba sentido. En su mente resonaban las palabras que su abuela le repetía cada noche. «Cuando creas que no puedes, acuérdate de quién te dio las manos». Y esas palabras eran su fuerza. Se acercó al Ferrari con respeto, como quien se acerca a algo sagrado. Pasó su mano por el capó brillante y sintió el calor del metal como si el auto tuviera alma. «Los motores también sienten, solo hay que saber escucharlos», murmuró. Aquella frase hizo que los mecánicos guardaran silencio. En un mundo donde todo se mide por dinero, escuchar es un acto de fe, y aquel niño estaba a punto de demostrarlo sin darse cuenta. Entonces,
Abrió el capó y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran lentos pero precisos, casi como si el propio Dios le guiara los dedos. Los demás lo observaban en silencio, algunos con burla, otros con admiración, pero nadie podía negar que había algo distinto en ese muchacho. No tenía prisa, ni miedo, ni deseo de destacar, solo seguía el ritmo de su corazón que latía al compás de su propósito. La mujer, impaciente, suspiró con desdén. No entendía cómo un niño podía tener tanta calma frente a algo tan valioso. Pero la fe no entiende de apariencias. Es una fuerza silenciosa que actúa cuando nadie lo espera. Y así, en medio del ruido de las herramientas y la tensión del ambiente, una historia de humildad y determinación comenzaba a escribirse. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. A veces, los milagros nacen de las manos pequeñas y de los corazones que todavía creen. Las horas se deslizaban lentas, como si el tiempo también estuviera conteniendo el aliento. En el taller, el sonido de las herramientas se mezclaba con la respiración concentrada de Lian. Cada tornillo que giraba era una oración silenciosa, cada chasquido del metal, una nota en la sinfonía de su esfuerzo. Afuera, el día se oscurecía, y la luz del atardecer entraba por las rendijas del techo, tiñendo el aire con un tono dorado, casi divino. Parecía que hasta el sol quería mirar lo que estaba ocurriendo. Los mecánicos, antes incrédulos, se fueron acercando poco a poco. Nadie hablaba, nadie se atrevía a interrumpir. Había algo distinto en el ambiente, como si una presencia invisible caminara entre ellos. En los ojos del niño se veía concentración, pero también paz. Era la calma de quien trabaja no por dinero, sino por propósito. Y en esa calma había poder. Un poder que no venía de la técnica, sino de la fe. La mujer, con el ceño fruncido, tamborileaba los dedos sobre el capó del Ferrari. Estaba acostumbrada a ver resultados rápidos, soluciones inmediatas, obediencia sin demora, pero ese niño no parecía moverse a su ritmo. Ella no lo sabía, pero lo que estaba presenciando no era una simple reparación, era una lección sobre paciencia, humildad y esperanza. Dios no actúa cuando nosotros queremos, sino cuando es el momento perfecto. El motor, que nadie había logrado encender, comenzó a dar señales de vida. Primero un leve temblor, luego un sonido débil, casi imperceptible, pero suficiente para estremecer a todos. Algunos se miraron sorprendidos, otros se persignaron sin darse cuenta. Era como ver brotar agua en un desierto. La mujer abrió los ojos con incredulidad, pero aún no creía. El orgullo suele ser sordo, hasta que el milagro habla. En el rostro de Lian se dibujó una sonrisa pequeña, casi infantil. No era soberbia, era gratitud. Sabía que no estaba solo, que una fuerza mayor lo guiaba en cada paso. En ese instante entendió que su talento no era suyo, sino un regalo para servir a otros. Porque cuando uno trabaja con amor, el trabajo se convierte en oración y las manos se vuelven instrumentos de luz. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes. Una llovizna suave empezó a caer, lavando el polvo del camino y el peso del día. Era como si el cielo mismo quisiera purificar aquel momento. Nadie lo sabía aún, pero el milagro estaba a un solo giro de llave. Y el destino del taller, a punto de cambiar para siempre. El taller entero observaba en silencio. Lian, con el rostro cubierto de sudor y las manos negras de grasa, trabajaba con la precisión de quien repara no solo una máquina, sino una esperanza. Cada pieza desmontada era un acto de fe, cada intento fallido una oportunidad para aprender. Los demás mecánicos, acostumbrados al ruido del fracaso, se quedaron inmóviles al ver a aquel niño crear una herramienta improvisada con un viejo destornillador y un pedazo de alambre.
Donde otros veían basura, él veía posibilidad. A veces, la grandeza no se muestra con tecnología ni recursos, sino con ingenio y corazón. Leanne no tenía nada sofisticado, pero tenía algo que el dinero no podía comprar: determinación. Con cada ajuste, recordaba las palabras de su padre: si algo no funciona, no te rindas. Habla con él hasta que te responda. Y él hablaba con el motor como si fuera un amigo perdido. La fe, después de todo, también es eso: conversar con lo imposible hasta que te contesta. La lluvia afuera marcaba un ritmo lento sobre el techo de lámina, acompañando los golpes, los giros, los intentos. Era como si el cielo diera su propio compás a la escena. En medio del ruido, el corazón del niño latía con fuerza, no por miedo, sino por propósito. Aquella tarde, su taller se había convertido en un altar y cada herramienta en una plegaria de metal. Nadie lo interrumpía, nadie respiraba demasiado fuerte. Todos sabían que algo grande estaba ocurriendo. El maestro del taller, conmovido, se quitó el gorro y bajó la cabeza. Este chico tiene algo que nosotros perdimos hace tiempo, murmuró. Y tenía razón. Con los años, muchos habían olvidado el porqué de su trabajo, el sentido de servir, el deseo de hacer el bien sin buscar recompensa. Pero ese niño estaba devolviéndoles la fe en lo simple, en lo puro, en lo real. No solo estaba arreglando un Ferrari, estaba reparando corazones. La mujer, mientras tanto, se encontraba en una lucha interna. Cada movimiento del niño parecía desarmar su soberbia. Algo en su interior comenzaba a quebrarse, como un cristal fino que se resiste al calor. No entendía cómo un chico sin estudios, sin nada, podía hacer funcionar algo que ni los profesionales habían logrado. Y en ese desconcierto, por primera vez en mucho tiempo, sintió respeto. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que viene te mostrará grandes milagros. Recuerda, los verdaderos héroes no nacen de la fuerza, sino del amor con que enfrentan lo imposible. El instante llegó sin aviso. Leanne respiró hondo, cerró los ojos un segundo y giró la llave. Lo que siguió fue un rugido profundo, un trueno que pareció estremecer los muros del taller y los corazones de todos los presentes. El Ferrari, que durante días había sido símbolo de arrogancia, cobró vida con un sonido perfecto, afinado, poderoso. Era como si el metal mismo agradeciera el toque de aquellas manos humildes. Los mecánicos no lo podían creer. Algunos se llevaron las manos al rostro, otros lloraron en silencio. Habían sido testigos de algo que escapaba a lo técnico. Era espiritual. La mujer dio un paso atrás, temblando. Su mirada, antes dura, se ablandó como si el fuego del orgullo se apagara dentro de ella. Nunca nadie la había dejado sin palabras, pero ese niño, sin levantar la voz, lo había hecho. Todo su dinero, su poder y su fama parecían pequeños frente a aquella pureza que no necesitaba demostrar nada. Leanne solo sonrió, con esa inocencia que no busca aplausos, porque los verdaderos prodigios no gritan, simplemente iluminan. El maestro del taller, con lágrimas contenidas, se acercó a su aprendiz y le puso una mano en el hombro. «Hijo, lo lograste», susurró. Pero Leanne no respondió. Solo miró el motor y en voz baja dijo: «No fui yo, fue Dios quien lo hizo». En ese momento el taller entero comprendió que aquel día no se trataba de un auto, ni de dinero, sino de fe. La humildad de un niño había hecho lo que la soberbia de muchos no pudo, y todos sintieron que algo dentro de ellos también había despertado. La mujer, aún en silencio, caminó hacia Leanne. Tenía los ojos húmedos y en sus manos un sobre con el dinero prometido. Pero cuando intentó entregárselo, él negó con la cabeza. «No necesito eso, señora», dijo con serenidad. «Ya recibí mi recompensa». Ella lo miró confundida. «¿Y cuál es?», preguntó.
Lian respondió con una sonrisa leve. Ver que algo roto volvió a funcionar. Y no hablaba solo del motor. A veces, Dios usa lo pequeño para enseñar lo eterno. Un niño de 13 años, un taller humilde y una mujer arrogante se convirtieron en las piezas de un milagro que ningún ojo humano habría imaginado. Porque la fe no siempre levanta montañas, a veces enciende motores, repara corazones y cambia destinos sin que nadie lo note. Lo que comenzó como un reto terminó siendo una revelación. La verdadera riqueza está en el alma que no se vende. Ese día, la mujer no solo recuperó su Ferrari, recuperó su fe. Los mecánicos entendieron que el trabajo hecho con amor puede ser una oración, y Lian, sin saberlo, se convirtió en leyenda. Desde entonces, cada vez que el rugido de un motor se escucha en aquel barrio, los vecinos dicen con orgullo: «Ahí está el chico que hizo hablar a un Ferrari con el idioma de Dios». La multimillonaria, aún con las manos temblorosas, extendió el sobre hacia Lian. Dentro había una suma que podía cambiar la vida de cualquiera, pero él, sin vacilar, negó con la cabeza. Los presentes no entendían. ¿Cómo podía rechazar algo tan grande? Sin embargo, en su mirada había una paz que no necesitaba explicaciones. «No vine por dinero, señora», dijo con voz suave. «Vine porque todo lo que está roto merece una segunda oportunidad». El silencio se hizo tan profundo que ni los motores se atrevieron a sonar. La mujer lo observó con asombro. En sus ojos brillaba algo que no era orgullo, sino arrepentimiento. Por primera vez, entendió que su reto no había sido una prueba de habilidad, sino una invitación divina al cambio. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro maquillado, borrando el último rastro de soberbia. «Perdóname», murmuró. «No sabía que el milagro que buscaba no estaba en el coche, sino en ti». Lian sonrió. «No en mí, señora, en quien me dio las manos para hacerlo», y señaló el cielo. El maestro del taller, conmovido, se acercó al niño y le dijo en voz quebrada: «Lian, has hecho más que arreglar un Ferrari. Has reparado el alma de todos nosotros». Los hombres lo rodearon, algunos aplaudiendo, otros llorando abiertamente. Aquel pequeño aprendiz había hecho en una tarde lo que muchos no lograron en toda una vida. Recordarles que el trabajo con amor y fe puede transformar cualquier oscuridad en luz. La mujer guardó el sobre, pero antes de irse dejó una frase que resonó en todo el taller. «Desde hoy, este lugar no será solo un taller, será un templo del esfuerzo y la fe». Nadie sabía que días después regresaría para renovar el lugar, no como clienta, sino como aliada. Los hombres recuperaron la dignidad y el taller renació bajo un nuevo nombre: Motor de Fe. Todo gracias a un niño que no aceptó $1.000.000, porque ya tenía un tesoro en su alma. En la puerta, Lian miró el cielo cubierto de nubes doradas por el atardecer. El ruido del Ferrari se alejaba, pero en su corazón quedaba el eco de algo eterno. No se trataba de fama, ni de dinero, ni siquiera de reconocimiento. Se trataba de haber hecho lo correcto, aunque nadie creyera en él, porque el verdadero milagro no está en lo que logras, sino en lo que haces sin esperar nada a cambio. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Recuerda siempre esto: los corazones humildes no buscan recompensa, pero Dios los recompensa igual, con paz, propósito y un brillo que ningún oro puede comprar. Aquel día, en un humilde taller de barrio, un niño nos recordó algo que el mundo olvidó. Los milagros no nacen del dinero, sino del corazón que confía. La multimillonaria se marchó con su Ferrari reparado, pero Lian, con su fe intacta, dejó en todos una lección eterna. Cuando haces el bien sin esperar recompensa, Dios se encarga de darte la más grande.
Si esta historia tocó tu alma, cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más. Y si crees que la fe puede transformar lo imposible, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aún hay muchas historias más donde el poder de Dios brilla en lo pequeño.